Ahora vamos con lo nuestro, Lenny. Así es. Bueno, hay que hacer una introducción a la invitada que viene, ya que me confirme producción, por favor, si ya está con nosotros. Pero amigo emprendedor, hay que plantearte un tema que seguramente ha sido muy poco tocado en diversos medios y también en la vida misma. Usted, durante el aislamiento social obligatorio en estas 2 semanas, ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo ha sentido que el convivir con su familia, estar más cerca con ellos, ese tema de la convivencia, los ha llevado a algún punto en el que puedan ustedes estar bien o todo lo contrario, ha generado problemas por el mismo tema de estar constantemente viéndose los unos a los otros? ¿Cómo están sus hijos que ahora ya evitaron salir para evitar contagiarse a la calle, al parque, a diferentes lugares y están ahora en su casa pero entretenidos con el tema del celular y todo eso? Bueno, para ello vamos a hablar con la psicóloga clínica Silvana Ardito, quien ahora está con nosotros y la saludamos por participar en Política Productiva. Muchísimas gracias. Encantada de estar con ustedes. Muy amable. Bueno, nos enfrentamos a un panorama en el que ahora, ya que podemos salir, tenemos otro reto aún mucho más grande, que es enfrentar la paranoia personal con el tema de la delincuencia en nuestro país. ¿Qué tipo de fenómeno es el que ocurre con las personas ahora que sienten miedo de salir que de quedarse en casa, señorita doctora Ardito? Sí, esto que mencionas no es que este miedo se esté disparando ahorita necesariamente, ¿no? Estas emociones que se nos disparan en general ahorita a partir de esta pandemia ya han estado presentes en nosotros. Sin embargo, es muy probable que no nos hayamos dado mucho cuenta qué emociones son las que particularmente están en nosotros, ¿no? Nos visitan o están, digamos, molestándonos en ciertos momentos. Hay personas con más tendencia a sufrir ansiedad, a sufrir miedo, a sufrir pánico, y hay otras con menos tendencia, pero que igual a partir de esta coyuntura, inclusive como menciona usted, la delincuencia, pues se han visto mucho más afectadas, ¿no? Definitivamente, hay un tema ahí emocional que siempre se exacerba. A partir de este encierro, digamos que nos hemos venido desenvolviendo, hemos visto cómo cada vez estas emociones nos han venido manejando, ¿no? Y es muy difícil, digamos, manejarlas nosotros cuando a nosotros nos empiezan a manejar las emociones, porque vienen a partir de pensamientos, ¿no? A partir de muchos pensamientos que se empiezan a disparar en nosotros y no sabemos cómo lidiar con todo esto. A Silvana Ardito, mi nombre es Pablo Carranza. La pregunta que yo le quería hacer era, la pandemia, el coronavirus es un evento inédito en la historia mundial. Nunca antes las personas habíamos vivido algo así. Obviamente pues las personas han reaccionado psicológicamente ante ello, pues no, algunos se han estresado más, otros se han asustado más, pero ¿cómo reaccionaron? No sé si usted tendrá conocimiento y nos pueda proporcionar sobre ello. ¿Cómo han reaccionado las personas que ya venían con enfermedades psicológicas o mentales, como es el caso del estrés, trastornos, las personas depresivas, los bipolares? ¿Cómo reaccionaron ante la pandemia del coronavirus? Ha sido una bomba de tiempo realmente, justo lo que usted menciona, Pablo, ha sido con mucha presencia de crisis, ¿no? Uno se asusta al escuchar la palabra crisis, ¿no? Porque piensas que ya puedes estar al borde inclusive de la muerte, ¿no? En muchas situaciones. Pero sin embargo, no necesariamente la crisis va a llevar a algo, digamos, sin control o de llegar a una muerte. Por ejemplo, en el tema de trastornos, sí hemos podido observar a partir del crecimiento de la ansiedad que cada uno conlleva, de hecho, a llevar al límite todas nuestras emociones. Justamente mencionas algo muy importante, ¿no? Y que sucede aquí en el Perú. Hay mucho riesgo porque casi el 50% de las personas que sufren trastornos, inclusive no son conscientes de que los tienen. Entonces, eso hace que esta situación sea un poco más riesgosa aún, porque de pronto tú puedes
pensar o puedes de repente haber experimentado alguna vez en tu vida alguna sensación o alguna crisis de pánico, por ejemplo, pero no sabes el origen, no sabes de dónde viene. Hay mucha gente que dice, yo soy así porque mis padres son así, entonces así me voy a morir y voy a vivir con esto y estoy condenada a vivir con esto. Entonces, eso es un error, porque definitivamente ahí ya viene un trabajo multidisciplinario, digamos, a partir de psiquiatra y de psicólogo, que sí es necesario muchas veces, cuando ya es muy al límite, de sí un tratamiento médico también, ¿no? Entonces, sí ha sido bastante difícil, sigue siendo bastante complicado. La Organización Mundial de la Salud inclusive menciona de que la depresión inclusive iba a ser, antes de la pandemia inclusive mencionaba que iba a ser la enfermedad y el trastorno de por sí a nivel mundial el número uno, ¿no? Que ya lo era el estrés al comienzo, ¿no? Pero de pronto ahora siendo la depresión sin considerar la pandemia inclusive, ¿no? Entonces ahora ha sido un disparador este tema de la pandemia bastante fuerte de muchas personas que la verdad que no saben cómo lidiar con su propio sentir, ¿no? Y en ese sentido, el Ministerio de la Mujer ha informado que son 101 casos de feminicidio que se cometieron en nuestro país en lo que va del año. Este tipo de eventos son indicadores de lo que estaba comentando mi compañero, trastornos antiguos, problemas psicológicos, temas sociales. Puede ser que sí, inclusive no netamente problemas psicológicos, pero sí también un modelo de familia con mucha violencia también. Definitivamente los modelos que uno haya tenido en la crianza, dentro de los primeros 5 años de vida, donde se estructura la personalidad, donde se estructuran las emociones, se forman las emociones, desde ahí parte todo lo que uno va a hacer cuando sea adulto. Entonces, este tema de feminicidios, este tema de reacciones violentas, este tema, no es que se hayan disparado, tiene que haber habido definitivamente señales anteriormente. ¿Cómo comienza esto? Con maltrato psicológico. Muchas veces hay gente que minimiza el tema del maltrato psicológico porque dice, bueno, pero no fue nada, solamente le insulté o solamente ¿no? Le dije algo que no me parecía y como a ella no le parece, o ser indiferente, o ser de repente a través de burlas o del bullying, ¿no? Hay muchas formas de ataque, ¿no? Y estas formas de ataque, cuando ya son físicas, obviamente, vienen con señales previas y no de un mes antes, sino vienen de muchos años antes o inclusive no necesariamente de una persona violenta, agresiva, exacerbada, sino muchas veces por el contrario de personalidades muy solitarias, de personas que no se desenvuelven ante escenarios sociales muy correctamente o de pronto son muy tímidos, muy introvertidos. Uno no sabe qué es lo que hay dentro, ¿no? Qué pensamientos es lo que puede estar llevando a esta persona a reaccionar de esa manera. Entonces, definitivamente, ahora, al comienzo, ¿no? ¿Cuántas denuncias hubieron de temas de abusos en niñas? ¿Cuántas denuncias inclusive siguen habiendo con el tema de desapariciones, ¿no? Definitivamente este tema de la cuarentena inclusive, definitivamente ha llevado a vivir en unas situaciones donde las personas que definitivamente han tenido problemas psicológicos, han tenido problemas psiquiátricos, han tenido de pronto modelos de violencia familiar, definitivamente se han disparado sin control, ¿no? Dentro del plan de ejecución de la cuarentena, del aislamiento social obligatorio que impuso el gobierno peruano en el marco de la pandemia en curso, de la emergencia sanitaria en la que estamos, ¿había algún criterio ligado, más allá de lavarse las manos, del distanciamiento social, de desinfectar todo lo que uno traía de la casa? ¿Había algún criterio de ayuda hacia el estado, la salud mental de las personas por el tema de estar encerrados entre 4 paredes durante mucho tiempo? ¿O no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si no se hizo nada al respecto, porque ya sabemos que el gobierno en el manejo de la pandemia fue realmente desastroso, ¿se podría implementar algo para poder ayudar a las personas a pasar este momento que es inédito en la historia? Definitivamente en el tema de a nivel nacional solamente el 20% recibe atención
atención en salud mental, solamente es un 20% y es mínimo, ¿no? 1 de cada 3 peruanos desarrolla, es bastante, es bastante. Y no todos llegan a una adecuada atención, no todos tienen la facilidad, inclusive con el tema de costos. Obviamente si es una persona particular, pues pagará quizás su médico o su psicólogo, pero ¿qué pasa con la mayoría de peruanos donde la atención social, ¿no?, cada vez rebalsa más y no se da una atención porque ahora con el tema de la pandemia, como digo, que ya está comprobado que hay el 50% de peruanos que están muy afectados. Y esto va a llevar consigo a una secuela, tal cual, ¿no?, la epidemia, ¿no?, tal cual una pandemia, una secuela donde esto nos va a dejar efectos, ¿no? Efectos no solamente internos, sino también externos relacionados al tema de cómo nos vamos a relacionar con los demás, ¿no? Yo el otro día pensaba y decía, ok, los niños no están yendo al colegio, están obviamente cuidándose y con todo el riesgo que existe fuera, pero ¿qué va a pasar cuando tengan que enfrentar el mundo? ¿Qué va a pasar cuando los niños tengan que conversar, enfrentar, socializar? De hecho, todo esto va a ser un proceso bastante largo y de acuerdo un poco a lo que usted me menciona en la segunda pregunta, es un poco qué es lo que podemos hacer, ¿no? Sí hay servicios de centros de salud comunitarios, en Lima todavía muy pocos, pero sí con una atención gradual, obviamente mínima por el tema de la pandemia. Sin embargo, es muy necesario, muy importante que nosotros contemos con una red de apoyo social, una red de sostén, una red de soporte. Me refiero a sea familia, sea amigos, sean vecinos, que nos puedan ayudar. Ya menos mal que la gente no está callando, no se está quedando callada con las injusticias, no se está quedando callada con los problemas o de violencia que existen en el vecindario. Entonces, esto es muy importante porque ya se está perdiendo un poco el miedo a esto, ¿no? Y la gente está enfrentando, ¿no? La gente no está dejándose ya manipular de una u otra manera, al menos de antes, ahora hay más denuncias porque hay más gente que está hablando, hay más gente que no está callando, ¿no? Y es muy importante no solamente verlo ahorita, sino siempre, ¿no? Ahorita es un contexto y una situación muy complicada, pero que nosotros, yo lo llamo que es como un reto psicológico para nosotros mismos, ¿no? El hecho de cómo tenemos que conocernos tanto para saber qué tanto nosotros mismos podemos enfrentar, qué capacidades o recursos tenemos nosotros para poder lidiar con situaciones estresantes. Deben haber escuchado la palabra resiliencia, ¿no?, que es la capacidad que nosotros podemos tener para enfrentar las situaciones de estrés, ¿no? Y estamos viviendo en una incertidumbre que no sabemos mañana o quién sabe cuándo todo esto llegue a una normalidad que va a ser totalmente nueva y totalmente difícil, ¿no? Y esto nuevo siempre trae como rechazo un poco, ¿no? Entonces, es todo un proceso que va a tener que seguir con el trabajo de nuestra tolerancia, ¿no? Es bien difícil, yo estoy atendiendo muchísimos casos y muchos con el tema de la ansiedad, o sea, el tema de crisis de pánico, el tema del ataque de pánico y el tema ni siquiera desde antes, de no poder salir, sino ahora de salir. Ya tengo que ir a trabajar y me muero de miedo de ir. ¿Qué hago? ¿No? No quiero ir, prefiero renunciar. O, por otro lado, también el tema de trabajo en casa, sin embargo, el abuso que se da a través de que tienes, como estás en tu casa, tienes que trabajar más porque estás en tu casa, ¿no? Y no se están respetando muchos derechos laborales que ahí no sé quién los regula, o cómo es factible poder regularlos, pero está afectando muchísimo también, ¿no? Así es. Señor Ardito, muchísimas gracias por sus palabras y su tiempo en Política Productiva. Ha sido usted muy amable.